pues para aplicárselo a los que están en casa. Estamos grabando para luego colgarlo al YouTube y ustedes pueden disfrutar luego de lo que estamos diciendo. Estamos en el Salmo 19, estamos hablando de la revelación del Señor a nosotros, y la cosa más importante para el ser humano es escuchar y también obedecer. Entonces quiero llevarles al Salmo 19, y si lo troceamos el Salmo para sacar lo mejor que hay ahí, veremos que el salmista del 1 al 6 nos habla de la revelación de la naturaleza. Pero no es solo la revelación de la naturaleza que nosotros podemos ver ahora en el mundo, sino, para ser más específico, se trata de la revelación en los cielos. No está hablando de los montes, de los mares aquí, sino que está hablando de la luna, el sol, las estrellas, que revelan la naturaleza de nuestro Dios, reflejan algo de Él. Y después en los versículos 7 al 11 se mueve el Salmo a la revelación de la palabra, las escrituras, lo que tienen ustedes ahora mismo delante, que podemos disfrutar. Y el Salmo no se queda ahí, como dije al principio. No se trata solamente de escuchar lo que Dios ha dicho, pero los últimos versículos del 12 al 14 es la oportunidad del ser humano a responder. Lo que espera Dios de nosotros, habiendo revelado su naturaleza, habiendo hablado con nosotros y nosotros escuchado, pues Dios entonces espera algo, una respuesta adecuada. Y claro, queremos después terminar con una respuesta preciosa, que es la Santa Cena, que es algo que Dios nos ha pedido. Entonces, vamos a leer el Salmo 19. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabras a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Vamos a parar ahí, porque ese es el primer bloque, y es la revelación de Dios en la naturaleza, pero para ser más específico, en los cielos. Cuando uno mira a las galaxias, las estrellas, y se queda parado, pensando, el Dios que tenemos es increíble. Esta semana estuve leyendo la historia de un profesor de filosofía, siempre me cuesta decir esa palabra, filosofía, que llegó al final del año y tenía que examinar a sus estudiantes, y les puso un examen bastante difícil. Ellos estaban sentados en el aula, él levantó una silla como esa en la mesa, y la pregunta era simple, era esta: usando todo lo que habéis aprendido este curso en nuestra clase de filosofía, demuestren que esta silla no existe. ¿Saben cómo puede ser clases de filosofía, no? Entonces todos los estudiantes empezaron a escribir, pero había un estudiante que escribió algo y al minuto ya se había ido. Y cuando ya se corrigieron todos los exámenes, salieron los resultados, solo había uno que había sacado el sobresaliente. Era el chico que había salido al minuto y había contestado de una manera adecuada la pregunta. ¿Qué era la pregunta? Usando todo lo que habéis aprendido este curso en esta nuestra clase de filosofía, demuestren que esta silla no existe. Y la respuesta del chico fue: ¿qué silla? Me hizo gracia, ¿no? Porque vivimos en una época de la ciencia, ¿no? Y a mí me encanta la ciencia. Mi carrera antes de entrar a teología y ser pastor fue la ciencia. Entonces yo aprecio mucho la ciencia, pero aprecio mucho la ciencia cuando va mano a mano con la fe.
Aprecio muchísimo la ciencia cuando al final llega al punto que mira al Creador y dice, oye, qué magnífico es nuestro Creador. Pero hoy en día la ciencia ha llegado al punto de hasta decir que Dios no existe. Es precioso cuando la ciencia le coge la mano a la fe y habla de lo poderoso y lo magnífico que es nuestro Dios, que se ha revelado. Y hasta hombres como Albert Einstein, ¿saben quién es Albert Einstein? Él escribió esto, dice, la mente humana, no importa cuán altamente capacitada esté, no puede comprender el universo. Estamos en la posición de un niño pequeño, entrando en una enorme biblioteca cuyas paredes están cubiertas hasta el techo de libros en muchos idiomas diferentes. El niño sabe que alguien debió haber escrito esos libros. No sabe quién ni cómo. No entiende los idiomas en los que están escritos. El niño observa un plan definido de la organización de los libros. Un orden misterioso que no entiende pero apenas sospecha sutilmente. Esa, me parece, es la actitud de la mente humana, incluso de las más grandes y las más cultas hacia Dios. Vemos un universo maravillosamente organizado, obedeciendo ciertas leyes, pero solo entendemos las leyes vagamente. Nuestras mentes limitadas no pueden escrutar la fuerza misteriosa del balance de las constelaciones. Este fue Einstein. Isaac Newton también dijo lo suyo. Él se sentía como un niño en la orilla viendo un océano que no entendía y él como jugando con la arena y con las piedrillas. Un hombre más listo, más inteligente, que sabía que detrás de toda esta creación hay un Dios que se está revelando. Y digo revelando todavía, porque miramos a los cielos y miramos alrededor y vemos quién es Dios. No lo podemos entender o explicar o tener una fórmula matemáticamente hablando. El que lo tenga me lo enseña, pero yo no lo entiendo. Pero sí entiendo que detrás hay alguien y dice algo de esa persona. Pues eso es lo que dice el versículo 2 y 3. Notarán que es una revelación primeramente continua. Una revelación continua. Dice, día tras día y noche tras noche, es decir, todo el tiempo. Dios se está revelando por medio de la naturaleza, está comunicando con el ser humano. Es una revelación continua. En algunos países el sol sale algunas horas del día. Yo sé que en Alaska, en el invierno, creo que sale 6 meses y después no sale el sol. En Irlanda ahora sale el sol a las 5 de la mañana y no anochece hasta las 11. Aquí, bueno, también varía, pero el sol sale, ¿no? Y la luna también. Y eso dicta el crecimiento de la comida nuestra y el Señor tiene controlado todo eso. ¿Y qué nos dice entonces esta revelación continua de nuestro Dios? Bueno, nos revela que Dios es primeramente poderoso, es inteligente, es majestuoso en la creación, pero sobre todo nos dice que nuestro Dios es fiel, que es constante, que no falla, que aun cuando sale el sol por la mañana, lo tomamos por hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque Él lo ha hecho. Y la luna va a salir esta noche, ¿por qué? Porque Él es fiel. Y Él no falla. Y aunque nosotros en nuestra naturaleza le fallamos a Él y desobedecemos, Él no falla. A la humanidad le comunica que Él es un Dios no solo poderoso, pero es un Dios fiel. En la luz del día, en la noche de la oscuridad. Y la Biblia nos revela que sobre todo Dios es fiel a su pueblo. Y quizás están ustedes atravesando por noches oscuras, días largos, no sé. Yo no sé la situación de cada uno. Lo que sí sé es que Dios ha hablado y al hablar nos está diciendo algo. Y en la simple mirar el sol esta mañana que amaneció y la luna que vendrá, Él está diciéndonos que Él es fiel.
que podemos confiar en Él, que Él no cambia, aun cuando cambian cómo tenemos que hacer iglesia y cómo tenemos que manejarnos y el temor que hay en el mundo, Él no cambia, Él es fiel. Es precioso esa revelación continua que vemos en el versículo 2 y 3 y después salta al 4, al versículo 4. Bueno, el versículo 3 y 4, perdón, el 2 dice continua, una revelación continua, y la revelación universal es el 3 y el 4. ¿Qué quiere decir universal? Pues simplemente que no hay palabras, eso es lo que dice el versículo 3. No hay palabras, no hay lenguaje. El lenguaje es una barrera, ¿verdad? Yo sé que el lenguaje es una barrera, estoy mirando ahí a Jan y sé que el pobre no entiende mucho español y no se le está traduciendo el mensaje, entonces es una barrera. Mi mujer también sabe que el lenguaje es una barrera. Hasta estos 2 meses de no estar hablando español continuamente, ahora arrancar le cuesta encontrar la palabra otra vez. Y no solo es comunicación a nivel de palabras, coche, perro, pero comunicación pasa a muchos diferentes niveles. Humor, juego de palabras, emociones. Entonces, lenguaje es una barrera. Y lo que nos dice el salmista, que la creación, el lenguaje que habla, no tiene barreras. Da igual el idioma que estás hablando, tú miras al sol y piensas, wow, menos mal que salió esta mañana. Miras las estrellas y piensas, uff, qué pequeño soy. Si entras por Google y ves la inmensidad del universo, te das cuenta lo pequeñito. Si un microbio como el coronavirus nos puede tener así, ¿te imaginas la inmensidad del universo comparado con nosotros, que parecemos microbios? ¿Qué nos comunica? Que Dios es grande, ¿no? Pero no solo eso, a mí me comunica que el ser humano no tiene excusa. ¿Por qué? Porque Dios está hablando. Y está usando un lenguaje que no necesita ser el inglés, o el español, o el chino, o cualquier idioma, porque Él está hablando de una manera que el hombre se queda sin excusa al mirar alrededor, que apunta a un Dios que está por encima. Eso es lo que hace la revelación. A mí siempre me llama la atención una historia que contó mi profesor en el seminario. Él habla inglés, era americano, pero se iba a México a dar clases. Y se miró en el espejo y vio, como muchos en la cuarentena, tengo que cortarme el pelo. No, se le está creciendo el pelo, está muy largo. Entonces salió a la calle de México y no sabía decir peluquería. Entonces se puso a hablar en inglés. Where is the barber shop? Y los mexicanos, ¿qué? Where is the barber shop? ¿Qué? Hasta que ya desesperado, al mexicano le hace bzz, 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 y el mexicano entendió, peluquería está ahí abajo. ¿Por qué? Porque hay maneras que podemos comunicarnos sin palabras. Y lo que Dios está diciendo en este salmo es que aún sin lenguaje y sin palabras de tu idioma, uno puede mirar a la creación, sobre todo específicamente en los cielos, y decir, wow, tenemos un Dios fiel, un Dios grande. Y no tenemos excusa ninguna para no escuchar, para no buscar, para no atender a lo que está diciendo. Hay versículos como en Romanos 1:19 dice, porque lo que se conoce de Dios es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Está la evidencia, porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tiene excusa nadie de decir, yo no lo conocí. Está ahí, Dios está hablando y ha usado la creación para hablar sin idioma y sin palabras. Y después el salmista usa unos ejemplos de lo que representa esa revelación. Dice en el versículo 5 y 6 que el sol es como, representa una boda, ¿no?
si se fijan, y este como esposo que sale de su tálamo. El sol es el esposo que sale y camina y usa el lenguaje de una boda donde el novio es el más importante. Me encanta eso. A todos los hombres nos encantaría, porque yo creo que la sociedad ya le ha dado demasiado la vuelta a matrimonios, a bodas, y la más importante es la mujer, ¿no? La esposa. Pero te imaginas si le diéramos la vuelta otra vez y una mujer estaría esperando a su marido. Y su marido llega con su madre y viene al altar y todo el mundo se pone de pie cuando llega el marido. Qué raro, ¿no? Sería. Pero la realidad es que el protagonista en una boda, en este entonces y en el Nuevo Testamento, era el novio. Por eso Jesús, cuando habla de la relación con la iglesia, ¿quién es la novia y quién es el novio? El novio Jesús. El novio Jesús. Y me encanta cómo apunta la Biblia al protagonista de todo, Jesús. Al que estamos esperando, ¿no? Al que llegará. Como una boda estaban esperando las vírgenes al novio. Nosotros esperamos a Jesús, a que llegue resplandeciente como el sol. A ese día esperamos. Nosotros, la novia de Cristo, la persona principal. Leí una historia que surgió durante la Revolución Francesa, donde empezaron a quitar las iglesias, a despreciar la palabra, despreciar a Dios. Empezó a surgir el secularismo y un hombre le dijo a un campesino que era creyente, dice: vamos a destruir vuestras iglesias, derrumbar vuestros altares, para que no tengan ni una memoria de vuestro estúpido superstición. Y al campesino le contestó: ¿y qué vais a hacer con el sol y la luna y las estrellas? ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado por medio de la naturaleza, en este sentir el Salmo 19, por medio de los cielos. Pero después sigue y empieza a conducirnos a la revelación de Dios por medio de la palabra. Versículos 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y más dulces que la miel, y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado. Con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Y ahí es donde va, de los cielos llega a la palabra. Es muy interesante, si miran el versículo 1 del Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y después saltan al versículo 7, la ley de Jehová. Ven que el salmista ha hecho algo muy importante ahí. ¿Por qué? Porque primero está hablando de Dios, la palabra es Elohim. Elohim se refiere a Dios, pero es en su sentir más poderoso. Por ejemplo, los musulmanes dicen Alá, ¿no? En el Antiguo Testamento había los que llamaban Dios Malek, ¿no? Entonces es un nombre de Dios en su sentido majestuoso, poderoso, que ha creado algo. Pero después, cuando llega al versículo 7, ya empieza el salmista a identificar a ese Dios. Y lo repite muchísimas veces. Dice Jehová, o en tu traducción a lo mejor dice Señor en mayúscula. La palabra es Yahweh. El nombre personal de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es solo un Dios majestuoso, poderoso, glorioso, que se ha revelado por medio de su poder y la creación, pero es un Dios personal, que se ha acercado a la humanidad y ha querido entrar en una relación diaria, constante. Y entonces se ha revelado por medio de
Jesús. En el Antiguo Testamento, Yahweh. En el Nuevo se revela como Jesús. Y a mí me pone los pelos de punta porque nos revela y nos dice que este Dios que no tiene necesidad de nada, se ha dado a conocer a nosotros los insignificantes, pequeños, porque nos ama por medio de Jesús. Cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. Eso es lo que nos está diciendo el Antiguo Testamento, antes de incluso llegar Jesús. Ahora, muchas cosas dice estos versículos. Por ejemplo, dice aquí, no solo nombra a Jesús muchísimas veces, pero le da 6 títulos: la ley, ¿no? ¿Qué más dice? El testimonio, los mandamientos. Esos son todas palabras para hablar de la palabra que tienes tú delante, las Escrituras. 6 veces, el temor, los juicios. Después 7 veces describen esa ley. La ley de Jehová es perfecta, fiel, rectos. Empieza a describir lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué 7 veces? Porque el significado de 7 era la perfección. Entonces vamos a la perfección. La palabra de Dios es perfecta. Pero como yo soy una criatura egoísta, como yo sé que tú también eres egoísta, yo quiero saber lo que hace la palabra con nosotros. Y eso es lo que dicen los versículos. No solo dice los 6 títulos y las 7 cualidades, pero después nos dice una lista de las cosas que hace para ti y para mí esta revelación de la palabra. Vamos a leerlo, dice el versículo 7. En mi traducción dice convierte el alma, pero la palabra también es restaura. Restaura mi alma. La palabra de Dios restaura el alma del ser humano. Yo esta temporada he estado, como ustedes saben, grabando, me he convertido en youtuber. Cuando Abel me lo mencionó, yo no soy un youtuber, he tenido que grabarlo, ¿no? Y después lo he grabado en inglés, porque hay gente de lengua inglesa, desafortunadamente hoy no pueden entenderlo, pero yo he recibido mensajes de gente en Irlanda que han visto el vídeo que yo ni sabía que estaban viendo. Y me han dado las gracias por haber dicho palabras que en ese momento ellos necesitaban escuchar. Ahora, las gracias no son mías. Simplemente estoy diciendo lo que dice la palabra. Y esa palabra está hablando y restaurando el alma. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios, ¿no? Restaura el alma. Al decaído lo levanta. Dice también, la segunda parte dice, hace sabio al ingenuo, ¿no? El versículo 8, que hace sabio al sencillo. Entonces no tenemos excusa de ser ingenuos o sencillos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos da lo que necesitamos para los exámenes de la universidad, no, pero los exámenes de la vida sí. La palabra de Dios habla y nos da esa sabiduría para manejarnos en esta vida y los exámenes que nos presentan en esta vida. También nos dice que alegra el corazón. El próximo versículo, versículo 8. Jehová, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Yo sé que una de las cosas que resalta de la iglesia del Nuevo Testamento, si tú lees el libro de los Hechos y te fijas de esa iglesia primitiva, algo que siempre resalta es cánticos y gozo. Siempre estaban cantando y siempre estaban gozosos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo del Señor que reina en la vida del creyente trae gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es el Rey, como hemos cantado. Y Él está sentado y cualquier situación que venga, Él sigue en control y nos acompaña, porque no solo es un Dios grande y poderoso, pero es un Dios fiel y es un Dios personal, que está interesado en tu problema y tu día a día. Y no solo eso, sabemos que nos ha perdonado eternamente.
que nos ha dado una herencia eterna, y eso en el día a día de hoy debería llenarnos de gozo por lo que hay de venir. Por eso la palabra del Señor dice, alegra el corazón. Cuando te sientes decaído, vete a la palabra, vete a lo que te dice de tu destino, si eres creyente, y alegra tu corazón. Dice, alumbra los ojos. Alumbra los ojos. Yo, intentando ver lo que significa esto, me acuerdo de mi hermana Esther. Esther, ¿sabes? Te mira a los ojos y puedes saber si tienes algo que te pasa. No estás bebiendo suficiente agua. No, tienes algo de riñones porque lo tienes amarillo, algo así, yo qué sé. Pero dice que los ojos pueden decir mucho de la salud de alguien. Yo sé que mi mujer, cuando ve a mis hijos y tienen como una fiebre, en los ojos ella sabe, este tiene fiebre. Hay una historia del Antiguo Testamento del rey Saúl que prohíbe a sus soldados de comer nada hasta que encuentren a David, ¿no? Hasta que ganen la guerra, creo que era, la guerra contra los filisteos, ¿no? Y el mismo hijo, Jonatán, dice que él toca algo de miel, ¿no? Y lo mete en su boca y dice, se le abren los ojos. Es como una vitamina. Y la palabra de Dios es esa, es la vitamina que necesita el creyente día a día, que nos da la salud. Y si no estás leyendo tu Biblia y escudriñándolo y intentando entender lo que está diciendo Dios, pues eso es poco saludable para el creyente. Un creyente debe estar metido en la palabra para sacar la nutrición y las vitaminas que abren los ojos. Y como dice aquí, alumbra los ojos, da salud al resto del cuerpo y la vida espiritual. Dice también que permanece para siempre. No se caduca. No pierde, no es que está fuera de moda, sino que tiene autoridad igual hace 2000 años que hoy. Y eso es una de las cosas que dice el mundo, ¿no? Que ya está pasado de moda la palabra de Dios, que tiene que actualizarse. No se caduca, es para siempre. También nos dice la sexta cosa que nos dice, advierte a su siervo, advierte a tu siervo. Me encanta eso porque quiere decir que no tienes que tropezar, caer para aprender, ¿no? No tienes que caminar por ese camino, caer para luego aprender la lección. ¿Por qué? Porque la Biblia ya nos dice, ahí no hay vida, ahí solo hay muerte. Nos advierte, jóvenes, les advierte a no tomar ese camino. ¿Por qué? Porque sabe que vas a tropezar y vas a caer y va a haber consecuencias. Y me encanta cuando dice que la palabra advierte a su siervo. No tienes que aprenderlo por experiencia, puedes aprenderlo porque lo dice la palabra de Dios. Y lo último dice, y da gran galardón. Nos da victoria en este mundo en el que estamos viviendo. Victoria sobre pecado. Nos da victoria sobre todo tipo de cosas. Cuando escuchamos, y no solo escuchamos, sino obedecemos. Ahora el versículo 10, dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y más dulces que la miel. Ahora, ¿por qué usa oro y miel el salmista? Pues oro se refiere al materialismo, ¿no? Con oro compras y vendes, con oro tienes precioso para construir cosas y comprarte. Está hablando del materialismo. Y la miel, lo que es dulce, yo diría que es el hedonismo, ¿no? La búsqueda de placer. El propósito en la vida es estar feliz. El materialismo, el hedonismo, que son las filosofías hoy del mundo, vive para ser feliz, vive para acumular. Y lo que dice el salmista es, no, la palabra de Dios tiene más valor que todas estas cosas. Que el propósito del creyente no es vivir por esas cosas, sino para escuchar y para obedecer la palabra de Dios. Entonces, resumiendo un poco, Dios está diciendo que se ha revelado en la naturaleza y es fiel, y es grande, y es poderoso, y no se le puede ignorar. No hay excusa para no obedecer. Y después sigue y nos dice que se ha revelado en las Escrituras.
Y ya hemos hablado de las 7 cosas que dice. Alegra el alma, levanta el ánimo, da vitaminas, nos guarda de tropezar. Al final del Salmo, los versículos 12 al 14, aquí es en donde está la respuesta adecuada del ser humano. Dios se ha revelado. No solo es importante escuchar, sino también es importante actuar de una manera adecuada. Y yo veo 2 cosas que nos dice. Primeramente, el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Qué está haciendo el salmista? Lo primero que ve al ver a Dios es ver su propio pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y al ver la santidad de Dios, uno se ve como es. Es como cuando yo veo a una persona flaquita. Yo me veo como más gordito, ¿no? Es así. O cuando ustedes todos ven a una persona guapa, ¿cómo se ven ustedes? No voy a contestar. Lorenzo se ve guapo también, ¿no? No, cuando miramos algo, refleja lo que no somos. Entonces el salmista está diciendo, al mirar a Dios y en su inmensidad, lo primero que él siente que es un pecador. Dice, líbrame de mis pecados. La primera respuesta adecuada, Abel está subiendo al altar porque quiere responder a eso, no. Pero la primera respuesta adecuada de cada ser humano a la revelación de Dios es librarse de su pecado. ¿Y qué ha hecho Dios? Si seguimos la revelación bíblica, Él ha proveído, ¿no?, para librarnos de nuestro pecado. Y lo vemos en la Santa Cena. Nos acordamos de su sacrificio, de su sangre, para librarnos a nosotros de nuestro pecado. Entonces, si la cosa más importante para el ser humano es no solo escuchar, sino también responder a lo que Dios ha dicho, pues lo que está diciendo es, el primer problema que tiene cada uno es el problema de nuestro pecado. Y no estoy solo hablando de no creyentes, estoy hablando también de creyentes que insistimos en pecado. Decir, como dice el versículo 12, líbrame de los que me son ocultos, pecados que ni sé que he cometido. Líbrame de ellos. Lo último que dice en el Salmo, versículo 14, y aquí acabo, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Qué está diciendo? La segunda respuesta adecuada, después de solucionar el problema de tu pecado en tu vida, pues lo que está diciendo el Salmo, que no es solo cuestión de pedir perdón, pero que tu vida tiene que cambiar. Mi vida tiene que cambiar para ser una vida que gratifica al Señor día a día. No solo en mis acciones, pero dice en mi boca. No solo en lo que digo, sino en la meditación de mi corazón, lo que conduce mi vida. Qué aplicación más linda, ¿no? El problema es el pecado y después el caminar después del arrepentimiento del pecado. Gratificar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado. Y la cosa más importante para nosotros es escuchar. Y no solo escuchar, sino también adecuadamente responder a esa revelación. Y Él dice que no hay ser humano que tenga excusa a no responder. ¿Por qué? Porque lo ve en los cielos. Y la palabra lo dice, que Jesús ha proveído por nuestro pecado. Y en arrepentimiento de pecados y fe en Jesús, eso nos libra de nuestro pecado. Y ahora es caminar con el Espíritu para gratificar al Señor con nuestra boca, con nuestra meditación. Eso es lo que quiere nuestro Padre de nosotros. Vamos a pasar ahora a responder a Dios de una manera adecuada. Él nos ha invitado a tomar la Santa Cena. Una de las cosas que dijo Jesús era que lo hagamos en memoria de Él. Y vamos a cantar primero la canción De tal manera me amó. Y así Josué y Sergio se pueden preparar
repartir la Santa Cena. Lo vamos a hacer con pinzas para que no tengan que tocar nadie el pan. Y después los vasos son individuos sobre plástico y al final los recogeremos para tirarlos. Les permito quitarse la máscara para tomarse el vino. Vamos a ponernos de pie, de tal manera, mi amor. Voy a leer unos versículos del libro de Hebreos. Dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Voy a pedir aquí a Josué y Sergio, uno puede dar las gracias por el pan y el otro por el vino. Padre, como hemos cantado ahora, ¿qué precio pagaste por amor a nosotros? Y en esta mañana queremos devolver ese agradecimiento dándote las gracias por mandar a tu Hijo y por ese sacrificio tan grande por amor a nosotros, para que nosotros podamos tener una vida eterna gracias a todo ese sacrificio. Y ayúdanos a que nuestras vidas sean agradecidas y no desagradecidas con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de hablar,
con nuestra forma de pensar. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos discípulos tuyos que te siguen con amor, respondiendo a la respuesta de tu gran amor para nosotros. Señor, al tomar este pan, símbolo de tu cuerpo inmolado en la cruz, entregado totalmente, ayúdanos a reconocer este acto que hasta el día de hoy, 2000 años después, estamos celebrando. Y es por eso que nuestra vida tiene sentido. Ayúdanos, Señor, a tomar este pan, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que te necesitamos a ti a nuestro lado y dándote a ti, Señor, el honor y la gloria. Señor, ayúdanos a concentrarnos y no perder la visión. Señor, ayúdanos a, como dije antes, a ser discípulos tuyos, seguidores tuyos que te siguen con amor y pasión y que otros puedan ver en nosotros ese amor, Señor, que tú nos das. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. La noche que fue traicionada el Señor, Él tomó pan y lo partió y dijo: este es mi cuerpo, dado por ustedes. Tomad, comed en memoria de mí. Al tomar el pan con las pinzas, les pido que lo mantengan en la mano y así podamos comerlo juntos, como símbolo de nuestra unidad como familia del Señor. Comamos del pan juntos. Alabado Dios, Señor, también queremos acordarnos, Señor, con el símbolo de este vino, Señor, recordar la sangre de tu Hijo también, que gracias a la cual fueron limpios nuestros pecados, gracias a la cual podemos estar aquí diciendo a todo el mundo que tú eres nuestro Dios, Señor, y contradiciendo a los que niegan tu existencia, Señor. Te damos las gracias porque podemos verlo cada día no solo en el firmamento, no solo en el sol, en las estrellas, en la luna, no solo en la tierra, sino en nuestras propias vidas, cómo tú actúas y cómo tú vas moldeándonos y cómo vas ayudándonos, Señor, y protegiéndonos. Te damos las gracias por todas las cosas que tú estás haciendo, por todas las cosas que tú haces por cada uno de nosotros. Y te damos las gracias, Señor, por permitirnos poder celebrar este día, celebrar este símbolo, Señor, y recordarte a ti, Señor, porque tu Hijo ha sido el que ha dado su sangre para que nosotros podamos ser salvos. Por eso te damos las gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. De la misma forma, el Señor Jesús, la misma noche que fue traicionado, Él tomó la copa y dijo: esta es mi sangre, dada por ustedes. Tomadlo en memoria de mí. Y al tomarlo, le recordamos, y al recordarle, le adoramos, porque es la sangre de Jesús que ha limpiado nuestros pecados
y no solo nos perdona, sino limpia nuestra conciencia también para poder andar de un camino diferente. Les pido que cojan van a repartirlo Sergio y Josué, pero lo mantenemos hasta que todos tengan. Tomamos de la copa juntos. Señor, te damos las gracias por estos momentos tan solemnes que podemos tomar para acordarnos del gran sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz por nuestros pecados. Te damos las gracias porque tú nos libras de no solo la culpabilidad, pero también las consecuencias de ese pecado, Señor, que son consecuencias eternas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en el día de hoy, como dice el Salmo 19, que aprendamos a gratificarte en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de hablar los unos con otros, en la meditación de nuestro corazón y nuestros pensamientos, Señor. Queremos agradarte a ti. Queremos ser un olor fragante de ese sacrificio que tú puedes usar, que refleja tu naturaleza, porque tú te revelas ahora a este mundo también por medio de tu iglesia, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a poder reflejarte de una manera digna, adecuada. Lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a cantar una canción más mientras se coloca el grupo. ¿Sí? Si van metiendo en la bolsa. ¿Tú pasas la bolsa? Mientras cantamos, vamos también a pasar la ofrenda. Lo va a pasar Josué. El único va a tocar la bolsa, pero eso no significa que es el único que da, sino que lo pasará y también alabamos al Señor de esa forma. Con la ofrenda y vamos a cantar la canción Conmigo estás. Nos ponemos de pie.